La linterna del guardabosques tembló contra la tierra. El barro dio paso al metal. Un parachoques azul descolorido, oxidado y asfixiado bajo años de tierra. Su mano enguantada limpió la tierra hasta que emergieron unas letras, una matrícula. Por un instante, el bosque quedó en silencio. Entonces, una voz irrumpió en la radio. «Despacho, no se lo van a creer. Acabamos de encontrar un coche, bajo tierra». Algo resonó dentro del vehículo, moviéndose con el peso del recuerdo. Y en ese silencio sofocante de las montañas humeantes, los guardabosques comprendieron. Esto no era un accidente, era un secreto que alguien quería enterrar. Harold Whitmore se ajustó las botas de montaña una última vez. El cuero, desgastado por décadas de senderos de montaña, estaba liso. A sus 73 años, sus manos aún se movían con la experta eficiencia de un hombre que había pasado su vida al aire libre. A su lado, Margaret dobló cuidadosamente la tarjeta de aniversario y la guardó en el bolsillo de su chaqueta, la que contenía la nota manuscrita sobre 47 años de aventuras juntos. El sol de la mañana se filtraba a través de la niebla de las montañas humeantes mientras cargaban su modesto sedán. Margaret había empacado su termo favorito, el que tenía la abolladura de su viaje a Yellowstone 20 años atrás. Harold consultó el mapa 2 veces, trazando con el dedo la ruta familiar a su lugar de acampada habitual. Habían hecho ese trayecto tantas veces que podrían recorrerlo dormidos. En Murphy's Diner compartieron un plato de galletas con salsa, con las manos curtidas entrelazadas sobre el mantel a cuadros. La camarera, una joven de mirada amable, notó que aún se miraban como recién casados. Se ofreció a tomarles una foto junto a la ventana, donde la luz de la tarde iluminaba el cabello plateado de Margaret. Sonrieron con facilidad, con sinceridad, sin saber que ese momento quedaría grabado como su última imagen juntos. La fotografía mostraría más tarde a 2 personas irradiando satisfacción, con el brazo de Harold sobre los hombros de Margaret, ambos con chaquetas de senderismo a juego que habían comprado para su jubilación. Tras ellos, los picos de las montañas se extendían interminables en una distancia azul grisácea, hermosos y engañosos en su serenidad. Su hija Sarah recibió la última llamada telefónica alrededor de las 4 de la tarde. La voz de Margaret se escuchó con claridad al principio, describiendo el clima perfecto y la emoción de Harold por llegar a su mirador favorito. Mencionó que iban un poco retrasados, pero que esperaban llegar al campamento antes del anochecer. La conexión se volvió intermitente mientras Margaret hablaba sobre el cambio de color de las hojas, y sus palabras se entrecortaban ocasionalmente. Entonces, la estática lo consumió todo. Sarah intentó devolver la llamada inmediatamente, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. Se dijo a sí misma que era normal, que las torres de telefonía móvil no eran fiables en las montañas. Sus padres eran senderistas experimentados que conocían estos senderos mejor que la mayoría de los guardabosques. Tenían suministros de emergencia, equipo adecuado y 40 años de experiencia en la naturaleza entre los dos. Pero al caer la noche sobre el valle y no recibir respuesta, un escalofrío comenzó a encogerse en el estómago de Sarah. Su hijo Michael condujo desde Knoxville esa noche y llegó al campamento bien pasada la medianoche. La estación de guardabosques estaba cerrada, pero pudo ver que el campamento reservado de sus padres seguía vacío. Su familiar sedán azul no aparecía por ningún lado. Pasó la noche en su coche, despertándose cada hora para revisar su teléfono en busca de mensajes perdidos que nunca llegaban. Por la mañana, la inquietud se había intensificado. Michael encontró la estación de guardabosques y presentó una denuncia por desaparición. El guardabosques, un hombre llamado Tom Briggs, que había trabajado en estas montañas durante 15 años, escuchó con creciente preocupación. Los Whitmore eran visitantes conocidos, confiables y cautelosos. Siempre se registraban y siempre seguían las reglas. Cuando Sarah llegó con su esposo, repitieron la ruta que habían planeado sus padres. El sendero estaba claramente señalizado, bien mantenido.
Nada que debiera representar un desafío para senderistas experimentados. Otros visitantes con los que se encontraron recordaban haber visto a una pareja de ancianos que coincidía con la descripción de sus padres ese mismo día, pero nadie recordaba haberlos visto regresar. La tarde se alargó de nuevo hasta la noche, y luego a una segunda noche de espera. Los familiares se turnaban en el campamento, con la esperanza de oír el familiar sonido del coche de sus padres entrando en la gravilla. Los sonidos del bosque, antes reconfortantes para una familia criada en aventuras al aire libre, ahora parecían ominosos. Cada ramita que se rompía, cada susurro de las hojas, cada canto lejano de un pájaro parecía una posible pista o amenaza. Al amanecer del tercer día sin noticias, la preocupación de la familia se transformó en miedo. Harold y Margaret Whitmore, quienes habían recorrido innumerables senderos y vivido décadas de aventuras juntos, simplemente se habían desvanecido en el vasto abrazo de las montañas humeantes. Los picos que siempre habían representado libertad y paz, ahora se alzaban como centinelas silenciosos, guardando sus secretos entre la niebla y la sombra. Los equipos de búsqueda se reunieron al amanecer del cuarto día. Sus voces resonaban por todo el valle mientras se organizaban en cuadrícula. El guardabosques Tom Briggs lideró la iniciativa. Su rostro curtido no delataba la creciente ansiedad que sentía. Estas montañas ya se habían cobrado la vida de excursionistas, pero los Whitmore eran diferentes. Ellos sabían más. La primera pista surgió 3 horas después de iniciar la búsqueda, cuando la guardabosques, Patricia Mills, encontró la bufanda favorita de Margaret colgada de un arbusto de moras a unos 3 kilómetros del sendero principal. La lana azul estaba enganchada en espinas a la altura del pecho, lo que sugería que había pasado por allí recientemente. La tela no mostraba señales de forcejeo, solo el leve enganche de alguien rozando la maleza. Siguiendo la ubicación de la bufanda, los perros de búsqueda detectaron un rastro de olor que los llevaba a adentrarse en territorio desconocido. Sus ladridos excitados los desviaron del sendero establecido y los adentraron en un denso bosque donde árboles centenarios bloqueaban la mayor parte de la luz del día. Allí, el entusiasmo de los perros flaqueó. Su confusión era evidente mientras daban vueltas repetidamente, gimiendo suavemente. En un pequeño claro junto a un arroyo, los buscadores descubrieron los restos de un almuerzo apresurado. La distintiva lonchera metálica de Harold estaba abierta junto a un tronco caído, con su contenido parcialmente consumido. 2 sándwiches permanecían envueltos, un termo aún caliente con café y las gafas de lectura de Margaret, cuidadosamente dobladas sobre una servilleta de papel. Nada sugería angustia, pero todo indicaba un abandono repentino. Las huellas contaban una historia más inquietante. En el barro blando junto al arroyo, los investigadores encontraron 2 pares de huellas de botas de montaña que se dirigían río abajo. Al principio, los pasos parecían normales, acordes con el paso mesurado de una pareja de ancianos. Pero 20 metros más adelante, las huellas se volvieron erráticas. Las botas de Harold mostraban huellas más profundas, como si llevara peso extra o se moviera con urgencia. Los pasos más ligeros de Margaret se desviaron hacia la orilla, para luego desaparecer por completo donde el suelo se volvió rocoso. El detective Ray Morrison, llamado desde la oficina del sheriff del condado, estudió la escena con ojo experto. La posición de la lonchera le inquietaba. Estaba colocada con demasiado cuidado, demasiado deliberadamente para ser algo abandonado por el pánico. La comida faltante podría indicar que estaban comiendo cuando algo los interrumpió, pero la pulcritud sugería lo contrario. Por la tarde, densas nubes cubrieron las cimas y la lluvia comenzó a caer a cántaros. Los equipos de búsqueda siguieron adelante, con la voz cada vez más ronca de tanto gritar los nombres de los Whitmore. El aguacero borró cualquier rastro en cuestión de horas, convirtiendo el suelo del bosque en un laberinto de arroyos fangosos y huellas deslavadas. La investigadora voluntaria Ellen Crawford, una maestra local que conocía estos bosques desde la infancia, se vio separada de su grupo al disminuir la visibilidad.
Siguió lo que creyó ser una respuesta a sus llamadas, abriéndose paso entre la densa maleza que le rasgaba el impermeable. Cuando finalmente emergió en un pequeño prado, se dio cuenta de que los sonidos eran ecos de su propia voz rebotando en formaciones rocosas lejanas. Pero algo más llamó su atención. Huellas frescas de neumáticos cruzaban el borde del prado, profundos surcos que indicaban que un vehículo se había salido de la carretera recientemente. Las huellas conducían a un antiguo camino forestal que la mayoría de los excursionistas nunca descubrían, una ruta que se adentraba más en el interior de la montaña. Ellen marcó el lugar con una cinta naranja brillante y comunicó por radio su descubrimiento al coordinador de la búsqueda. Las huellas de neumáticos planteaban nuevas posibilidades, ninguna de ellas tranquilizadora. Harold y Margaret eran excursionistas experimentados, pero no estaban preparados para una supervivencia prolongada en la naturaleza. Si se habían topado con alguien dispuesto a adentrarlos en estas zonas remotas, las implicaciones eran inquietantes. Cayó la noche con la lluvia aún golpeando el dosel del bosque. Los equipos de búsqueda se retiraron a la estación de guardabosques, con el equipo empapado y el ánimo decaído. Las montañas que habían parecido tan familiares y acogedoras días antes, ahora se sentían vastas y hostiles, llenas de rincones donde dos personas podrían desaparecer sin dejar rastro. La búsqueda oficial continuaría durante una semana más, con equipos especializados y equipo avanzado. Pero en privado, muchos guardabosques comenzaban a aceptar una verdad inquietante. Las montañas humeantes eran antiguas y profundas, llenas de lugares donde la tierra podía engullir secretos enteros. A veces, la naturaleza simplemente no devolvía lo que se llevaba. Los gritos llegaron la quinta noche, atravesando la oscuridad como cristales rotos. Julie Martínez, que acampaba con su hija adolescente en Elkmont, se despertó sobresaltada en su tienda de campaña alrededor de las 2 de la mañana. El sonido era inconfundiblemente humano, lleno de terror y desesperación, resonando en las paredes de la montaña hasta que su origen se volvió imposible de determinar. Julie despertó a su hija y escucharon juntas, con el corazón latiendo con fuerza, mientras los gritos se repetían 2 veces más antes de desvanecerse en la sinfonía natural de la noche. Por la mañana les contaría a los guardabosques que los gritos parecían provenir de todas partes y de ninguna parte, como si las propias montañas gritaran de angustia. Otros 3 campistas relataron experiencias similares durante los 2 días siguientes. Una familia de Ohio describió haber escuchado la voz de una mujer pidiendo ayuda alrededor de la medianoche, pero al investigar con linternas no encontraron nada más que un bosque desierto. 2 estudiantes universitarios juraron haber oído a un anciano gritar repetidamente el nombre de alguien, aunque no pudieron distinguir las palabras con claridad. Cada testigo situó los sonidos en diferentes lugares, a veces a kilómetros de distancia. Los guardabosques comenzaron a sospechar que la acústica de los valles montañosos les jugaba una mala pasada, transportando voces a distancias imposibles y rebotándolas en las formaciones rocosas hasta que su origen se volvió irrelevante. Pero la coherencia de las descripciones los inquietaba. Todos percibían miedo. Al 7º día de búsqueda, el mochilero David Chen hizo un descubrimiento que reorientó la investigación. Siguiendo un sendero sin marcar en lo profundo del valle de Catalochi, divisó el breve destello de unos faros entre los árboles al anochecer. Las luces parecían moverse lentamente por lo que debería haber sido un terreno intransitable para cualquier vehículo. Chen intentó seguir las luces, pero las perdió rápidamente entre la densa maleza. Cuando finalmente llegó a la zona donde creía haber estado, solo encontró bosque. No había camino, ni sendero lo suficientemente ancho para un coche, ni huellas de neumáticos en la tierra blanda. Pero las ramas rotas a la altura del coche sugerían que algo grande había pasado recientemente, abriéndose paso entre árboles que deberían haber bloqueado cualquier vehículo. El informe de la vista de los faros llegó al escritorio del detective Morrison junto con un creciente archivo de declaraciones de testigos. Cada relato añadía una pieza más a un rompecabezas
que se negaba a formar una imagen coherente. Los hijos de la pareja desaparecida proporcionaban actualizaciones cada vez más frenéticas sobre los hábitos, las afecciones médicas y las relaciones de sus padres, desesperados por ofrecer cualquier información que pudiera ayudar. Michael Whitmore reveló que su padre había estado tomando medicamentos para la demencia en fase inicial, algo que la familia había mantenido en privado. ¿Podría Harold haberse confundido y haber llevado a Margaret al peligro por la desorientación? Pero Margaret estaba tan aguda como siempre, según todos los que la conocían. Nunca habría seguido a su marido a un terreno realmente arriesgado. Sarah compartió la creciente preocupación de su madre por la privacidad en los últimos meses. Margaret había mencionado sentirse vigilada durante sus últimas excursiones de senderismo, aunque nunca pudo señalar nada específico. Había empezado a cerrar las cortinas más temprano por la noche y a revisar las cerraduras 2 veces antes de acostarse. La familia lo atribuía a la ansiedad propia de la edad, pero ahora estos comportamientos adquirían implicaciones más siniestras. El detective Morrison comenzó a entrevistar a lugareños que frecuentaban las zonas montañosas. Las historias que recopiló describían un panorama de creciente inquietud entre los excursionistas y campistas habituales. Varias personas mencionaron encontrarse con desconocidos en el bosque, individuos que no encajaban con el perfil típico del excursionista. Estas personas no llevaban equipo de acampada visible, vestían ropa inapropiada para el terreno montañoso y evitaban el contacto visual o entablar la conversación amistosa habitual entre los aficionados a las actividades al aire libre. Los propietarios de cabañas de alquiler reportaron actividad inusual en los últimos meses. Huéspedes que pagaban en efectivo se alojaban solo brevemente y dejaban las propiedades en condiciones sospechosas. Un propietario encontró evidencia de que alguien había estado viviendo en una cabaña supuestamente vacía durante semanas, dejando contenedores de comida vacíos y evidencia de fogatas encendidas dentro de la estructura. La investigación adquirió una nueva urgencia cuando Morrison relacionó estos informes con desapariciones, sin resolver que se remontaban a 3 años atrás. Una pareja de Tennessee había desaparecido mientras acampaba cerca de Cades Cove. Un excursionista solitario de Virginia nunca había regresado de una excursión de un día en la zona de Greenbrier. Todos los casos mostraban patrones similares. Entusiastas experimentados de la naturaleza que simplemente desaparecían sin dejar rastro. El folclore local comenzó a filtrarse en las declaraciones de los testigos. Los residentes mayores hablaban de zonas montañosas donde siempre se había aconsejado no ir, lugares donde los Cherokee habían advertido sobre espíritus inquietos mucho antes de la llegada de los colonos europeos. Estas historias se habían descartado como supersticiones, pero ahora parecían tener peso entre quienes buscaban explicaciones. Al entrar la búsqueda oficial en su segunda semana, los familiares luchaban contra una creciente desesperación. La esperanza se hacía más difícil de mantener con cada día que pasaba sin contacto. Sarah se encontraba llamando repetidamente al celular de sus padres, solo para escuchar el mensaje de voz. Michael pasaba las tardes investigando investigadores privados y estadísticas de supervivencia en la naturaleza, tratando de encontrar una salida. Las montañas guardaban silencio, sin revelar nada más sustancial que rumores y sombras vislumbradas. Cada posible pista generaba más preguntas. Cada testimonio planteaba nuevas posibilidades sin resolver los misterios existentes. Harold y Margaret Whitmore se habían adentrado en la vastedad del desierto y habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran existido. Pero alguien sabía qué les había sucedido. En algún lugar de los interminables pliegues y valles ocultos de las montañas humeantes, la verdad aguardaba ser descubierta. La investigación del detective Morrison se centró en el círculo íntimo de la familia, ya que la búsqueda en la montaña ofrecía cada vez menos resultados. Concertó entrevistas en una estrecha sala de conferencias de la estación de guardabosques, estudiando las reacciones de cada persona con la misma atención que sus palabras. Había aprendido que el dolor podía enmascarar muchas cosas. David Patterson, yerno de Margaret,
Se removió incómodo en su silla mientras Morrison revisaba la cronología. David trabajaba en la construcción, y su empresa de construcción llevaba meses en apuros. Los registros judiciales mostraban deudas crecientes, impagos de préstamos y un embargo preventivo contra su casa, presentado apenas 6 semanas antes de la desaparición de los Whitmore. Harold mencionó ayudar con algunos gastos, admitió David, evitando la mirada fija de Morrison. Pero eran solo asuntos familiares. Quería ayudar con el fondo universitario de mi hija. El detective notó cómo las manos de David temblaban. Ligeramente al hablar, cómo miraba constantemente hacia la puerta como si planeara una ruta de escape. Preguntas posteriores revelaron que Harold había rechazado la solicitud de David de un préstamo sustancial para salvar su negocio. La conversación se había acalorado, según Sarah, cuando David salió furioso de casa de sus padres después de la cena de Acción de Gracias. Los familiares habían asumido que la tensión pasaría, pero ahora Morrison se preguntaba si la desesperación había llevado a David a considerar soluciones más drásticas. El motivo financiero se complicó cuando Morrison descubrió las importantes pólizas de seguro de vida de Harold y Margaret. La pareja había sido muy cuidadosa en la planificación, manteniendo una cobertura considerable que les permitiría vivir cómodamente a sus hijos. Con ambos padres declarados muertos, Sarah y Michael heredarían casi $500,000, además de la casa familiar y las cuentas de jubilación. Pero las sospechas de Morrison se extendían más allá de la familia inmediata. Robert Fletcher, vecino de los Whitmore durante 15 años, tenía un historial de disputas de linderos con la pareja. Los registros de la propiedad mostraban 3 quejas separadas presentadas por la poda de árboles, el drenaje del agua y los perros de Fletcher sueltos en el terreno de los Whitmore. Fletcher vivía solo en una casa que se había vuelto cada vez más desordenada y descuidada desde la muerte de su esposa 2 años antes. Los vecinos lo describieron como amargado y discutidor, propenso a observar a sus vecinos a través de las ventanas y a hacer comentarios crípticos sobre quienes se creían superiores a los demás. Durante su entrevista, la hostilidad de Fletcher fue evidente de inmediato. Esos dos se creían dueños de todo el vecindario, dijo, con la voz cargada de años de resentimiento acumulado. Siempre quejándose de algo, actuando como si su propiedad fuera una especie de santuario. Morrison notó el profundo conocimiento que Fletcher tenía de las rutinas de los Whitmore, incluyendo su tradición de senderismo por el aniversario. La atención del detective se agudizó cuando Fletcher afirmó haber visto actividad sospechosa alrededor de la casa de los Whitmore en las semanas previas a su desaparición. Coches aparcados en la calle a altas horas de la noche, gente paseando por el jardín al anochecer, ventanas que normalmente estaban cerradas, abiertas. Pero Fletcher no pudo proporcionar detalles específicos, ni números de matrícula, ni descripciones claras de los presuntos intrusos. La investigación de Morrison dio un giro inesperado cuando Sarah descubrió una caja con los documentos personales de Harold en el sótano. Entre antiguas declaraciones de impuestos y fotografías familiares, encontró un diario que Harold había escrito esporádicamente durante el último año. Las anotaciones eran breves, pero cada vez más inquietantes. «Alguien ha estado en el jardín trasero otra vez», había escrito Harold en marzo. «Encontré huellas junto al cobertizo. Margaret cree que me lo estoy imaginando, pero sé lo que vi». Entradas posteriores describían la sensación de ser vigilados durante sus paseos nocturnos, coches que parecían seguirlos por la ciudad y llamadas telefónicas en las que la persona que llamaba colgaba sin decir palabra. La última entrada, fechada apenas 2 semanas antes de su desaparición, fue la más inquietante. «Hoy volví a ver al mismo hombre en el supermercado. Fingía comprar, pero nos observaba todo el tiempo. Cuando intenté acercarme, se fue enseguida. Margaret también está empezando a notar cosas. Hablamos de cambiar nuestros planes de aniversario, quizás quedarnos más cerca de casa.
Pero llevamos tantos años yendo a la montaña. No deberíamos tener que escondernos. Morrison mostró las entradas del diario a la familia, observando atentamente sus rostros mientras leían las palabras de su padre. Las descripciones de la vigilancia y el acoso pintaban la imagen de una pareja que se había sentido cada vez más amenazada en los meses previos a su desaparición. Sarah recordaba que su madre mencionaba encuentros incómodos con desconocidos, pero Margaret los había minimizado, considerándolos coincidencias. Un hombre demasiado amable en el banco que hacía demasiadas preguntas personales. Alguien que los seguía demasiado de cerca en el supermercado. Una persona parecía estar fotografiando su casa desde el otro lado de la calle. El detective comenzó a revisar las grabaciones de seguridad de los negocios que la pareja frecuentaba, buscando patrones que respaldaran las sospechas de Harold. Las imágenes granuladas mostraban a la pareja de ancianos realizando sus actividades habituales, pero Morrison se encontró estudiando los fondos, buscando rostros que aparecían con demasiada frecuencia como para ser una coincidencia. Una figura le llamó la atención. Un hombre alto con ropa oscura que apareció en varios lugares donde habían estado los Whitmore. El hombre mantenía la cara apartada de las cámaras y llevaba gorras de béisbol que ocultaban sus rasgos, pero su forma de andar y postura distintivas sugerían al mismo individuo. Los dueños de negocios locales, al mostrarles imágenes mejoradas, ofrecieron versiones contradictorias. Algunos recordaban haber visto al hombre, pero no pudieron aportar detalles útiles. Otros insistieron en que nunca lo habían visto. El hombre parecía existir en los límites de la percepción, presente pero no lo suficientemente sustancial como para ser localizado. Mientras Morrison recopilaba sus pruebas, surgió una imagen inquietante. Harold y Margaret Whitmore no se habían perdido simplemente en las montañas. Habían estado viviendo bajo un estrés creciente debido a lo que parecía ser vigilancia y acoso deliberados. Alguien los había estado observando, aprendiendo sus patrones y posiblemente esperando el momento oportuno para actuar. La pregunta persistía. ¿Ese alguien era David Patterson, desesperado por dinero y enojado por la negativa de Harold a ayudarlo? ¿Robert Fletcher, quien llevaba años guardando rencor entre vecinos? ¿O el misterioso desconocido que los había estado siguiendo en su vida diaria? Cada posibilidad tenía sus propias implicaciones para lo que podría haber sucedido en las montañas. La búsqueda oficial de Harold y Margaret Whitmore concluyó después de 3 semanas sin que se recuperaran cuerpos ni pruebas definitivas de su paradero. El detective Morrison presentó sus informes con reticente firmeza, señalando las circunstancias sospechosas, pero reconociendo la falta de pruebas concluyentes necesarias para presentar cargos penales. El caso pasó a estado inactivo, uniéndose a cientos de archivos similares en los archivos de casos sin resolver del condado. La familia Whitmore luchó para aceptar este cierre burocrático. Sin cuerpos, no podría haber funeral, ni un fin definitivo a sus esperanzas. Sarah se encontró llamando a casa de sus padres solo para escuchar el contestador automático, mientras que Michael condujo a las montañas todos los fines de semana durante meses, recorriendo rutas y llamándolos hasta quedarse sin voz. El negocio de construcción de David Patterson quebró por completo en 6 meses. El estrés de las sospechas y la investigación alejó a los clientes que le quedaban. Se mudó con su familia a otro estado, alegando que necesitaban un nuevo comienzo lejos de los rumores y acusaciones que los seguían por toda la ciudad. Robert Fletcher se recluyó aún más en su casa, saliendo solo para los recados esenciales, y evitando todo contacto con los miembros restantes de la familia Whitmore. Los años pasaron con cruel regularidad. La casa de los Whitmore permaneció vacía durante 2 temporadas antes de que Sarah finalmente se decidiera a vaciar sus pertenencias. Conservó las joyas de su madre y los libros de su padre, pero donó casi todo lo demás a la caridad, incapaz de soportar el peso de preservar una vida que aún podría continuar
en algún lugar fuera de su alcance. Las cenas navideñas se convirtieron en ejercicios para navegar la ausencia. 2 sillas permanecían vacías en cada reunión familiar, sus lugares dispuestos por costumbre y esperanza. Los hijos de Sarah, ya mayores, aprendieron a evitar las fechas de aniversario y a no hacer demasiadas preguntas sobre sus abuelos desaparecidos. El 5º aniversario de la desaparición llegó con una lluvia otoñal que parecía particularmente implacable. Los arroyos de montaña crecieron más de lo debido, arrasando senderos e inundando el fondo del valle donde los investigadores habían buscado pistas. La estación de guardabosques emitió advertencias sobre condiciones peligrosas y cerró temporalmente varios caminos de acceso. Tom Briggs, ya próximo a jubilarse, conducía por caminos secundarios comprobando si había daños cuando recibió la llamada por radio. Un corredor matutino había avistado algo inusual en el valle de Oconalufte, donde las recientes inundaciones habían excavado nuevos canales y dejado al descubierto terreno previamente enterrado. La descripción era vaga, pero lo suficientemente urgente como para justificar una investigación. Briggs llegó y encontró a Martha Hendricks, una maestra local que recorría estos senderos casi todas las mañanas, junto a un deslave recién formado. Las fuertes lluvias habían socavado la orilla de lo que solía ser un arroyo tranquilo, creando un canal profundo que revelaba capas de tierra normalmente ocultas a la vista. «Llevo 10 años recorriendo esta ruta», explicó Martha, señalando una forma oscura parcialmente visible en la tierra expuesta. «Nunca había estado ahí. La lluvia se llevó toda la tierra que la cubría. Lo que había encontrado era la distintiva silueta de un vehículo enterrado bajo años de tierra y escombros acumulados. La forma era inconfundible una vez reconocida. La forma rectangular del techo de un coche, inclinada en un ángulo que sugería que había rodado o sido empujado hacia lo que una vez fue una depresión natural. Briggs pidió equipo de excavación de inmediato, aunque sus años de experiencia le decían que este descubrimiento traería respuestas que la familia tal vez no quisiera oír. El lugar estaba a kilómetros de cualquier carretera establecida, en un terreno al que un vehículo debería haber sido imposible llegar sin equipo especializado. La excavación duró 3 días, complicada por la necesidad de preservar cualquier evidencia que pudiera quedar después de años bajo tierra. Mientras se retiraban cuidadosamente la tierra y los escombros, emergió la silueta de un sedán azul, con la pintura apenas visible bajo capas de barro y óxido. La matrícula, aunque corroída, aún era legible. El número de matrícula que se había difundido en las alertas de personas desaparecidas 5 años antes. El coche de Harold y Margaret Whitmore había sido encontrado, tragado por la montaña y oculto hasta que la tierra misma finalmente decidió revelar su secreto. El detective Morrison, llamado de su semi-retiro para supervisar el lugar de los hechos, observó la excavación con sentimientos encontrados. Encontrar el coche proporcionaría algunas respuestas, pero la experiencia le decía que esas respuestas probablemente plantearían preguntas aún más inquietantes. Los coches no se entierran en valles montañosos remotos. A medida que avanzaban los trabajos, surgieron detalles que profundizaron el misterio. La posición del vehículo sugería que no había rodado por una pendiente ni se había estrellado accidentalmente. Estaba erguido en lo que parecía ser un foso excavado deliberadamente, cubierto con suficiente tierra y escombros como para ocultarlo por completo de las búsquedas aéreas. El descubrimiento se convirtió en noticia nacional en cuestión de horas, atrayendo a reporteros y camarógrafos a la tranquila comunidad montañosa que había intentado olvidar el caso Whitmore. Sarah y Michael llegaron en coche desde sus respectivas casas, tras 5 años de incertidumbre, que finalmente se resolvieron, pero de pie junto a la excavación, viendo cómo el coche de sus padres emergía de su tumba como un fósil mecánico, se dieron cuenta de que encontrar respuestas y encontrar la paz eran cosas completamente diferentes. El coche planteaba tantas preguntas como respuestas, y la pregunta más importante seguía siendo la misma.
¿Dónde estaban Harold y Margaret Whitmore? El interior del sedán revelaba una escena de violencia que dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. La ventanilla del conductor estaba completamente destrozada, con fragmentos de cristal esparcidos por el habitáculo como confeti mortal. Profundas hendiduras marcaban el salpicadero y los paneles de las puertas, como si alguien hubiera atacado el interior del coche con una fuerza tremenda. El detective Morrison documentó cada detalle metódicamente, iluminando con el flash de su cámara el interior del sedán, dañado por el agua, pero intacto. El volante estaba doblado en un ángulo antinatural, lo que sugería un impacto o forcejeo. Ambos asientos delanteros habían sido acuchillados repetidamente, y su acolchado de espuma se desbordaba como pálidas heridas en la penumbra. El bolso de Margaret estaba encajado debajo del asiento del copiloto, con su contenido disperso, pero lo suficientemente intacto como para permitir su identificación. Su carnet de conducir, tarjetas de crédito y $43 en efectivo descartaron el robo como motivo. Más inquietante fue el descubrimiento de sus gafas de leer, con la montura torcida y una lente completamente faltante, presionadas contra el suelo como si las hubieran pisado durante un forcejeo. El anillo de bodas de Harold contaba la historia más escalofriante de todas. La sencilla banda de oro estaba incrustada en la superficie de vinilo del salpicadero, tan profundamente clavada que sugería una fuerza tremenda. El material circundante mostraba manchas oscuras que las pruebas de campo confirmaron como sangre humana, aunque años de daños por agua hicieron que el análisis de ADN fuera incierto. Un atlas de carreteras empapado yacía abierto en el asiento trasero, con las páginas derretidas por la humedad y el tiempo. Solo una sección permanecía parcialmente legible. Un mapa de la zona montañosa local con varios lugares marcados con círculos rojos. Las marcas no coincidían con ningún sendero o campamento establecido, sino que resaltaban áreas remotas a las que solo se podía acceder mediante caminos forestales o vehículos todoterreno. Los técnicos de la escena del crimen trabajaron cuidadosamente para preservar las pruebas que habían sobrevivido años bajo tierra. Muestras de fibra de tapicería rota, raspaduras de pintura que podrían provenir de otro vehículo y muestras de tierra del interior del automóvil que podrían indicar dónde había estado antes del entierro. Cada pieza de evidencia fue objeto de una cuidadosa recopilación y catalogación. La posición del coche en el foso enterrado reveló más detalles inquietantes. Las huellas de neumáticos conservadas en el barro endurecido mostraban que varios vehículos habían estado en el lugar del entierro. Las huellas sugirieron un esfuerzo coordinado que involucra al menos 2 automóviles separados, uno significativamente más grande que el sedán de los Whitmore. Las marcas de herramientas en las paredes del pozo excavado indicaron el uso de equipo de excavación pesado. Crear un agujero lo suficientemente grande como para ocultar un automóvil entero habría requerido horas de trabajo con maquinaria que no era fácil de obtener ni operar sin experiencia. Esto no fue un crimen de oportunidad, sino una operación cuidadosamente planificada. Lo más preocupante era lo que no contenía el coche. Ningún rastro de los propios Harold y Margaret Whitmore. Faltaba su equipo de senderismo. Su equipaje y sus cuerpos no aparecían por ninguna parte a pesar de la clara evidencia de violencia dentro del vehículo. Lo que les había sucedido había ocurrido en otro lugar, y solo su coche quedó como testigo. A Sarah y Michael se les permitió ver la escena después de que se completó el procesamiento inicial. Sarah reconoció la taza de viaje favorita de su madre encajada entre los asientos, su alegre estampado floral ahora manchado y descolorido. Michael encontró el kit de emergencia de carretera de su padre, todavía asegurado en el maletero, intacto a pesar de la violencia que había ocurrido en el compartimento de pasajeros. El detective Morrison informó a la familia sobre los hallazgos preliminares, aunque enfatizó que la investigación apenas comenzaba. Las pruebas indicaron claramente un juego sucio, transformando la desaparición de sus padres de un caso de persona desaparecida a una investigación de homicidio.
La distinción aportó claridad jurídica, pero poco alivio emocional. La cobertura de las noticias locales se intensificó a medida que se hicieron públicos los detalles del estado del automóvil. La imagen del final violento de una pareja de ancianos captó la atención nacional, transformando a los Whitmore de estadísticas de personas desaparecidas en símbolos de vulnerabilidad y depredación. Sus fotografías aparecieron en programas de noticias de todo el país, siempre acompañadas de imágenes del lugar de excavación y del sedán enterrado. El descubrimiento también reabrió preguntas sobre la investigación inicial. ¿Cómo es posible que un lugar de enterramiento tan elaborado haya pasado desapercibido durante 5 años? ¿Por qué los equipos de búsqueda nunca exploraron el valle donde finalmente se encontró el coche? Los críticos cuestionaron si los prejuicios raciales o de clase habían afectado los esfuerzos de búsqueda, aunque los investigadores sostuvieron que habían seguido los protocolos adecuados. Morrison se encontró defendiendo decisiones tomadas años antes y al mismo tiempo tratando de construir un nuevo caso a partir de evidencia degradada por el tiempo y el agua. El coche enterrado proporcionaba pruebas de que Harold y Margaret Whitmore habían sido asesinados, pero identificar a sus asesinos requeriría conectar pruebas forenses con sospechosos, que habían disfrutado de una ventaja de 5 años. El sitio de excavación se convirtió en un destino de peregrinación para los verdaderos entusiastas del crimen y los investigadores aficionados, lo que obligó a las autoridades a colocar guardias de seguridad y restringir el acceso. Diariamente aparecían flores y obsequios conmemorativos, dejados por extraños que se sentían conectados con la historia de la pareja, a pesar de no haberlos conocido nunca. Mientras continuaba el análisis forense, un detalle comenzó a dominar la atención de los investigadores. Los círculos rojos en el mapa dañado por el agua correspondían a lugares donde otros excursionistas habían informado de encuentros sospechosos durante la última década. El patrón sugería que los Whitmore no habían sido víctimas al azar, sino que de alguna manera habían identificado o investigado una amenaza mayor escondida en las montañas. El compartimento oculto detrás de la guantera del automóvil se reveló solo cuando los técnicos de la escena del crimen retiraron el acolchado del tablero dañado por el agua, sellado en una bolsa de plástico y encajado en el estrecho espacio. El diario personal de Margaret Whitmore había sobrevivido 5 años bajo tierra con la mayor parte de su contenido intacto. El detective Morrison abrió con cuidado el pequeño libro encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban quebradizas por la humedad, pero aún eran legibles. La letra precisa de Margaret llenaba casi todas las páginas y se remontaba 18 meses antes de su desaparición. Lo que leyó transformó la investigación de una cuestión de quién había matado a los Whitmore a un relato escalofriante de acoso y terror sistemático. Las primeras entradas parecían bastante mundanas: observaciones sobre vecinos, listas de compras, notas sobre visitas familiares. Pero hacia el tercer mes surgieron patrones inquietantes. Harold piensa que estoy siendo paranoico, pero sé que alguien estuvo en nuestro jardín anoche. La luz del sensor de movimiento se encendió 3 veces entre la medianoche y el amanecer, pero Harold dice que podrían haber sido mapaches. A medida que Morrison seguía leyendo, las anotaciones de Margaret se volvieron cada vez más detalladas y aterradoras. Documentó los números de matrícula de los automóviles que aparecían con demasiada frecuencia en su vecindario, descripciones de extraños que parecían estar vigilando su casa y una lista cada vez mayor de incidentes pequeños, pero inquietantes que sugerían que alguien estaba aprendiendo sus rutinas. Descubrimos que nuestra basura había sido revisada nuevamente. Se lee en una entrada 6 meses antes de la desaparición. Alguien lo arregló cuidadosamente para que casi no nos diésemos cuenta, pero revisaron todo. Los frascos de medicamentos recetados de Harold estaban en el fondo del bote en lugar de estar mezclados con otra basura. ¿Alguien sabe qué medicamentos está tomando? El diario reveló que Margaret había comenzado su propia investigación, tomando fotografías de personas y vehículos sospechosos, anotando horas y lugares de encuentros incómodos,
Se había puesto en contacto con la policía 2 veces, pero le dijeron que, sin pruebas claras de actividad delictiva, solo podían aumentar las patrullas en el barrio. Sus escritos mostraron una creciente sofisticación en las técnicas de contravigilancia. Aprendió a variar sus horarios de compras, tomar diferentes rutas a destinos familiares y estar atenta a los vehículos que los seguían. Sus descripciones de las personas que los observaban se volvieron más detalladas y específicas. El hombre alto de la chaqueta azul estuvo nuevamente en la oficina de correos hoy. Tercera vez esta semana. Pretende usar las cajas, pero en realidad nunca envía nada. Cuando intenté ver mejor su rostro, se dio la vuelta y se fue inmediatamente. Harold todavía piensa que estoy viendo patrones que no existen. Las entradas más escalofriantes provienen del último mes antes de su desaparición. Margaret había identificado lo que creía que era una operación de vigilancia coordinada que involucraba a varias personas que trabajaban en turnos para monitorear sus actividades. Sus descripciones coincidían con varios de los personajes sospechosos que otros testigos habían mencionado durante la investigación original. Ahora saben todo sobre nosotros. Chan Tue-Vincent escribió 2 semanas antes del viaje a la montaña. Nuestros horarios, nuestros amigos, nuestra familia. Ayer, en el supermercado, una mujer entabló una conversación sobre nuestro próximo viaje de aniversario. Nunca le conté a nadie fuera de la familia sobre nuestros planes, pero ella sabía exactamente a dónde íbamos y cuándo. La entrada que hizo que a Morrison se le helara la sangre llegó apenas 3 días antes de que Harold y Margaret partieran hacia las montañas. Quería cancelar el viaje, pero Harold dice que no podemos vivir con miedo. Tiene razón, pero tengo un mal presentimiento sobre esto. Si nos pasa algo, espero que alguien encuentre este diario y sepa que no nos perdimos simplemente. Alguien nos ha estado persiguiendo. La última entrada fue escrita en el coche, presumiblemente durante el viaje a las montañas. La letra de Margaret era más temblorosa, más urgente. Una camioneta azul nos ha estado siguiendo desde que salimos de la ciudad, la misma de nuestro vecindario la semana pasada. Harold también la ve ahora. Hablamos de dar la vuelta, pero ya estamos a 2 horas de casa. Vamos a intentar perderlos en los caminos de montaña. La entrada terminaba a mitad de la frase. Todavía están detrás de nosotros, y ahora hay otro coche. Creo que están intentando... Morrison cerró el diario y permaneció sentado en silencio durante varios minutos, procesando las implicaciones de lo que había leído. Margaret Whitmore había documentado su propio acoso y asesinato con precisión metódica, creando una hoja de ruta a seguir por los investigadores. Su miedo y determinación se manifestaron claramente en cada entrada, pintando el cuadro de una mujer que se negó a ser victimizada en silencio. Las revelaciones del diario transformaron por completo el alcance de la investigación. No se trataba de un crimen aleatorio, ni de una disputa familiar que salió mal, sino de una operación organizada dirigida específicamente a los Whitmore. La cuestión ya no era solo quién los había matado, sino por qué habían sido seleccionados y para qué propósito mayor habían servido sus muertes. El análisis forense del papel y la tinta del diario confirmó su autenticidad, mientras que los expertos en caligrafía verificaron que todas las entradas fueron escritas por Margaret Whitmore. El documento serviría como prueba crucial en cualquier eventual procesamiento, suponiendo que los investigadores pudieran identificar y localizar a las personas que Margaret había documentado tan cuidadosamente. Al leer las palabras de Margaret, Morrison sintió una admiración profesional por sus instintos de investigación, mezclada con una profunda tristeza porque sus advertencias no habían sido escuchadas. Ella había reconocido el peligro que enfrentaban y había tratado de prepararse para él. Pero al final, las fuerzas desplegadas contra ellos habían sido demasiado poderosas y demasiado organizadas para que una pareja de ancianos pudiera resistir. La nueva investigación del detective, Morrison comenzó con David Patterson, cuya desesperación financiera lo había convertido en uno de los primeros sospechosos 5 años antes.
Patterson, que ahora vive en Georgia bajo una deuda abrumadora, aceptó otra entrevista con el cansancio resignado de un hombre cuya vida había sido descarrilada permanentemente por la sospecha. «Nunca los toqué», insistió Patterson, con voz hueca mientras se sentaba frente a Morrison en una sala de conferencias estéril. «Sí, necesitaba dinero, y sí, estaba enojado porque Harold no me ayudaría. Pero nunca lastimaría a Margaret. Ella era como una madre para mí. Su coartada para el fin de semana de la desaparición permaneció intacta. Había estado trabajando en una construcción en Knoxville con decenas de testigos, pero la atención de Morrison se había centrado en las inconsistencias en las declaraciones originales de Patterson. Hace 5 años, Patterson afirmó que nunca había estado en la zona de acampada preferida de los Whitmore. Ahora, bajo un nuevo interrogatorio, admitió haber recorrido esos senderos varias veces con la familia de Sarah. La mentira fue pequeña pero significativa, sugiriendo que Patterson sabía más sobre las rutinas de la pareja de lo que había revelado inicialmente. Los registros financieros revelaron complicaciones adicionales. Patterson había recibido un importante acuerdo de seguro 2 meses después de que los Whitmore fueran declarados muertos, dinero procedente de una reclamación por lesiones laborales que los investigadores habían pasado por alto anteriormente. El momento fue coincidente pero preocupante, ya que le dio a Patterson acceso a fondos justo cuando su negocio necesitaba ahorro. Robert Fletcher resultó aún más problemático durante la nueva entrevista. Su hostilidad hacia la pareja desaparecida se había intensificado durante los 5 años transcurridos desde su desaparición, como si su ausencia hubiera permitido que su resentimiento fermentara hasta convertirse en algo más tóxico. Obtuvieron lo que se esperaba. Dijo Fletcher con inquietante satisfacción. Siempre actuando como si fueran mejores que los demás, siempre quejándose de algo. Quizás finalmente se encontraron con alguien que no toleraría su actitud. Cuando se le presionó para que diera detalles sobre sus actividades durante el fin de semana en cuestión, la historia de Fletcher comenzó a desmoronarse. Inicialmente, Fletcher afirmó haber estado solo en casa todo el fin de semana, viendo televisión y trabajando en su jardín. Pero las imágenes de seguridad de una gasolinera cercana lo mostraron comprando suministros para acampar y una lona grande el viernes por la tarde, artículos que nunca había mencionado en entrevistas anteriores. Cuando se enfrentó a la evidencia en video, Fletcher se mostró evasivo y finalmente exigió un abogado. El avance más significativo provino del análisis forense de evidencia de ADN recuperada de restos de tela dentro del automóvil enterrado. Técnicas de prueba avanzadas que no estaban disponibles 5 años antes habían identificado material genético de un hombre desconocido, alguien sin contacto previo con la familia Whitmore, según muestras de eliminación. El perfil de ADN coincidía con la evidencia de otros 3 casos sin resolver a lo largo del Sendero de los Apalaches, una pareja desaparecida de Tennessee, un excursionista solitario de Virginia y una familia que había desaparecido mientras acampaba en Carolina del Norte. Todos habían desaparecido en los últimos 7 años. Todos eran entusiastas experimentados de las actividades al aire libre y todos habían viajado en vehículos que nunca fueron recuperados. Morrison se puso en contacto con investigadores de otras jurisdicciones y descubrió paralelos inquietantes. Cada caso involucró a excursionistas que informaron sentirse observados o seguidos antes de sus desapariciones. Varios habían mencionado encuentros con extraños que parecían fuera de lugar en entornos salvajes. Una víctima había dejado un diario que describía una vigilancia similar a la que había documentado Margaret Whitmore. El patrón apuntaba a un depredador en serie que atacaba a Pinty Ossetio, excursionistas y campistas en las montañas del sureste. Alguien con amplio conocimiento de áreas silvestres, acceso a equipo pesado para deshacerse de vehículos y habilidades organizativas para planificar y ejecutar operaciones de secuestro complejas. Los analistas de comportamiento del FBI que revisaron la evidencia acumulada perfilaron a su sospechoso como probablemente un residente
local con razones legítimas para estar en áreas montañosas remotas. Alguien cuya presencia no despertaría sospechas de otros excursionistas ni de las autoridades. Posiblemente alguien con experiencia en construcción, tala o administración de tierras que pueda operar maquinaria pesada y navegar por terrenos no marcados. El perfil se redujo cuando los investigadores descubrieron que se podía acceder a todas las escenas del crimen a través de antiguos caminos madereros, mantenidos por Appalachian Timber Company, una operación maderera regional con contratos en toda la región montañosa. Los registros de empleo de la empresa mostraban docenas de trabajadores con acceso a áreas remotas y equipo pesado, pero un nombre apareció en conexión con múltiples escenas del crimen. James Rutherford había trabajado para Appalachian Timber durante 12 años, operando equipos de excavación y manteniendo caminos de acceso en toda la región. Sus asignaciones de trabajo lo ubicaban cerca de todos los lugares donde habían desaparecido los excursionistas, y su conocimiento de áreas remotas era enciclopédico. Los supervisores de la empresa lo describieron como competente, pero antisocial, propenso a trabajar solo y evitar la interacción con otros empleados. Lo más preocupante es que Rutherford había dejado su trabajo abruptamente 3 semanas después de la desaparición de los Whitmore, alegando razones personales y negándose a proporcionar información de contacto. Los esfuerzos por localizarlo habían sido infructuosos. Se abandonó su última dirección conocida y su familia. Afirmó no tener conocimiento de su paradero. Los registros de registro de vehículos mostraban que Rutherford era dueño de una camioneta azul que coincidía con la descripción del diario de Margaret. La camioneta había sido vendida por dinero en efectivo a un comprador de fuera del estado un mes después de la desaparición de Rutherford, sin que se mantuvieran registros de la transacción. Mientras Morrison recopilaba pruebas contra Rutherford, el caso contra David Patterson y Robert Fletcher comenzó a debilitarse. Sus mentiras y comportamiento sospechoso parecían ser producto del pánico y la culpa por sus complicadas relaciones con las víctimas, más que de una participación directa en sus asesinatos. El foco de la investigación se centró en una búsqueda intensiva de James Rutherford, un hombre que aparentemente había desaparecido en el mismo desierto donde supuestamente había cometido múltiples asesinatos. Su conocimiento de las zonas montañosas remotas y sus habilidades de supervivencia lo convirtieron en un fugitivo formidable, capaz de evadir la captura indefinidamente en un terreno que conocía mejor que la mayoría de los agentes del orden. La excavación se amplió más allá del lugar de enterramiento del automóvil, cuando un radar de penetración terrestre detectó anomalías adicionales en el suelo circundante. Los técnicos de la escena del crimen trabajaron metódicamente, dividiendo el área en una cuadrícula precisa y removiendo tierra, centímetro a centímetro bajo la supervisión de antropólogos forenses. Los primeros restos óseos emergieron de una tumba poco profunda, a 30 metros, de donde había sido enterrado el coche. Los huesos estaban dispersos e incompletos, dañados por años de exposición al agua subterránea y a los sistemas de raíces, pero quedaban suficientes para una identificación preliminar. Los registros dentales confirmaron lo que la familia temía pero esperaba. Los restos pertenecían a Harold Whitmore. La doctora Sarah Chen, la antropóloga forense que dirigió el examen, trabajó cuidadosamente para documentar la posición y condición de cada hueso. El esqueleto de Harold mostró evidencia de un traumatismo significativo, con fracturas en el cráneo y las costillas compatibles con un impacto contundente. La ubicación de los restos sugería que había sido enterrado apresuradamente, sin el cuidadoso ocultamiento que había ocultado el coche. Pero el cuerpo de Margaret no fue encontrado a pesar de una intensa búsqueda por toda la zona. El radar de penetración terrestre no reveló más sitios de enterramiento. Los perros detectores de cadáveres no detectaron más rastros de olor y la excavación sistemática del terreno circundante solo arrojó escombros y materiales naturales. Margaret Whitmore había desaparecido tan completamente en la muerte como en vida.
El descubrimiento de los restos de Harold transformó el panorama emocional de la investigación para sus hijos. Sarah se encontró afligida nuevamente, lamentando no solo la muerte de su padre, sino también la violencia de sus últimos momentos. La evidencia forense sugirió que había luchado contra sus atacantes, con heridas defensivas en sus manos y brazos que indicaban una lucha desesperada antes de sucumbir a las fatales heridas en la cabeza. Michael luchó con el cierre parcial que proporcionó el descubrimiento de Harold. Tener pruebas definitivas de la muerte de su padre permitió organizar el funeral y resolver legalmente los asuntos patrimoniales, pero la continua ausencia de Margaret dejó preguntas fundamentales sin respuesta. ¿Estaba viva o muerta? ¿La habían llevado a otro lugar o simplemente su cuerpo estaba escondido de manera más efectiva? El examen forense reveló detalles inquietantes adicionales sobre las últimas horas de Harold. La evidencia de rastros en su ropa incluía fibras que coincidían con los materiales encontrados en el automóvil enterrado, lo que confirma que había estado presente durante la destrucción del vehículo. Las muestras de suelo de sus restos indicaron que lo habían trasladado después de su muerte, posiblemente retenido en otro lugar antes de llevarlo al lugar del entierro. El detective Morrison examinó las pruebas con creciente frustración ante la imagen incompleta que proporcionaba. Era evidente que Harold había sido asesinado, pero las circunstancias de la desaparición de Margaret seguían siendo un misterio. ¿Había escapado durante el ataque? ¿Ha sido hecho prisionero? ¿Asesinado en otro lugar y enterrado en un lugar que tal vez nunca sea descubierto? El trato diferenciado de las víctimas sugería destinos diferentes. El entierro de Harold, aunque oculto, fue apresurado e imperfecto. El asesino o los asesinos habían tenido mucho más cuidado en ocultar el cuerpo de Margaret o sacarla por completo del área. Esta distinción implicaba que Margaret tenía un significado especial para los perpetradores o que las circunstancias habían cambiado entre las dos muertes. Los analistas de Minton Sintinon, comportamiento del FBI, revisaron su perfil basándose en la nueva evidencia. La cuidadosa eliminación del cuerpo de Margaret sugirió un vínculo emocional o un propósito específico más allá del simple asesinato. Los asesinos en serie a veces mantenían con vida a las víctimas durante periodos prolongados o preservaban los cuerpos por razones psicológicas. La posibilidad de que Margaret hubiera sobrevivido más tiempo que Harold introdujo nuevas urgencias en la investigación. La búsqueda de James Rutherford se intensificó con el descubrimiento de los restos de Harold. Los alguaciles federales se unieron a las autoridades locales para revisar a sus asociados conocidos, antiguas residencias y posibles escondites en toda la región. El rostro de Rutherford apareció en carteles de búsqueda en todo el sureste, y se ofrecían recompensas por información que condujera a su captura. Pero la persecución enfrentó importantes desafíos. La experiencia de Rutherford en supervivencia en la naturaleza y su profundo conocimiento de las zonas montañosas remotas le dieron ventajas sobre los oficiales que lo perseguían. Potencialmente, podría sobrevivir indefinidamente en un terreno donde los equipos de búsqueda requerían un amplio apoyo logístico y enfrentaban peligros constantes por el clima y el terreno. Más preocupante era la posibilidad de que Rutherford no estuviera trabajando solo. La evidencia sugirió una operación organizada que involucró a múltiples personas y recursos significativos. Si Rutherford fuera parte de una red criminal más grande, encontrarlo podría requerir desmantelar toda una organización dedicada a cazar y matar a entusiastas de las actividades al aire libre. El caso atrajo la atención de los medios nacionales cuando los detalles de la teoría del asesino en serie se hicieron públicos. Las organizaciones de senderismo y acampada emitieron advertencias de seguridad. La asistencia a los campamentos de montaña disminuyó drásticamente y las familias cancelaron las vacaciones al aire libre planificadas. La imagen de las montañas como un refugio pacífico fue reemplazada por la percepción de ellas como cotos de caza para depredadores humanos. Sarah y Michael establecieron una fundación en memoria de sus padres,
dedicada a mejorar las comunicaciones de seguridad y los protocolos de búsqueda de excursionistas desaparecidos. También financiaron programas de recompensa por información sobre el paradero de Margaret, manteniendo la esperanza de que todavía pudiera estar viva a pesar de las perspectivas cada vez más sombrías. La resolución parcial, proporcionada por el descubrimiento de Harold, ofreció cierta paz a quienes habían buscado respuestas durante los últimos 5 años, pero la continua ausencia de Margaret sirvió como recordatorio de que es posible que algunas preguntas nunca se respondan y que algunas desapariciones nunca se expliquen del todo. Cuando el otoño regresó a las montañas donde Harold y Margaret habían planeado celebrar su aniversario, la investigación continuó con renovada determinación, pero menguado optimismo. El tiempo iba en contra de la búsqueda de Margaret y de sus asesinos, permitiendo que las pistas se enfriaran y las pruebas se deterioraran sin posibilidad de recuperación. 5 años después de que se descubrieran los restos de Harold, el FBI cerró una investigación activa sobre los asesinatos de Whitmore. James Rutherford seguía prófugo, con el rostro envejecido por el modelado por computadora de carteles de búsqueda que se habían descolorido e ignorado en las oficinas de correos de toda la región. El rastro se había enfriado por completo, sin que surgieran avistamientos creíbles ni nuevas pruebas a pesar de la publicidad continua y las recompensas sustanciales. El detective Morrison, ahora completamente jubilado, visitó el lugar del entierro en el 10º aniversario de la desaparición de la pareja. La excavación se completó y el área volvió a su estado natural, con solo una pequeña placa conmemorativa que marcaba el lugar donde se había encontrado el cuerpo de Harold. Alguien había dejado flores frescas, aunque Morrison no pudo determinar quién seguía peregrinando a este lugar remoto. El caso había definido los últimos años de la carrera de Morrison, consumiendo recursos y energía emocional sin impartir la justicia que había prometido a la familia Whitmore. Llevaba el peso del destino desconocido de Margaret como un fracaso personal, un recordatorio de que ni siquiera la investigación más dedicada podría superar todos los obstáculos presentados por el tiempo y la geografía. Sarah Whitmore Patterson se divorció y recuperó su apellido de soltera, al descubrir que su matrimonio no podía sobrevivir al estrés de los asesinatos sin resolver de sus padres. Se acercó a las montañas, atraída por la necesidad de estar cerca del lugar donde sus padres habían pasado sus últimos momentos. Sus visitas mensuales al sitio conmemorativo se habían convertido en un ritual, una forma de mantener la conexión con los padres cuyos cuerpos permanecían separados para siempre. Michael había canalizado su dolor en defensa, trabajando con legisladores para mejorar las bases de datos de personas desaparecidas y financiar operaciones de búsqueda y rescate en áreas silvestres. Su fundación había ayudado a localizar a decenas de excursionistas desaparecidos, aunque en ninguno de los casos había proporcionado pistas sobre el paradero de su madre. Hablaba frecuentemente en conferencias sobre el impacto familiar de los casos sin resolver, y sus presentaciones siempre terminaban con la fotografía de Margaret y un llamado a una vigilancia continua. Las montañas humeantes habían recuperado su reputación como destino familiar, aunque los excursionistas que conocían la historia de la zona se mostraban cautelosos a la hora de aventurarse demasiado lejos de los senderos establecidos. Todavía circulaban historias de fogatas sobre la abuela desaparecida, transformadas al volver a contarlas en el folclore local, que mezclaba hechos con especulaciones sobrenaturales. Los verdaderos entusiastas del crimen peregrinaron a lugares relacionados con el caso Whitmore, tomaron fotografías y buscaron pistas que los investigadores profesionales habían pasado por alto. Sus esfuerzos de aficionados ocasionalmente descubrieron artefactos interesantes, pero nada que hiciera avanzar la investigación oficial o proporcionara respuestas sobre el destino de Margaret. Los residentes locales habían aprendido a vivir sabiendo que todavía podría haber un asesino entre ellos. James Rutherford podría haber establecido una nueva identidad en cualquier parte del país,
O podría estar viviendo tranquilamente en las mismas comunidades donde las familias de sus víctimas continuaron sus vidas. La incertidumbre se había convertido en parte del carácter de la región, una sombra reconocida pero tácita sobre las rutinas diarias. El coche enterrado había sido procesado por completo y se habían analizado todos sus componentes, en busca de pruebas que pudieran revelar sus secretos. El vehículo finalmente fue destruido y su metal se recicló para convertirlo en productos que nunca soportarían el peso de su trágica historia. Solo quedaron fotografías e informes forenses para documentar la violencia que había presenciado. El diario de Margaret se conservó en los archivos de pruebas del FBI, y sus páginas fueron fotografiadas y digitalizadas para referencia futura. Los estudiantes de criminología estudiaron su meticulosa documentación de su propio acoso, utilizando sus observaciones para comprender el comportamiento depredador y la conciencia de la víctima. Sus palabras se habían convertido en herramientas educativas, aunque no lograron salvarle la vida. En las noches tranquilas, cuando la niebla recorría los valles montañosos, los residentes a veces informaban que escuchaban voces llamando a través de los árboles. Los guardaparques atribuyeron estos sonidos a trucos acústicos realizados por el viento y el terreno, pero los excursionistas que los escucharon describieron una voz, inconfundiblemente femenina, que pronunciaba un nombre que sonaba como Harold. Los niños Whitmore continuaron su búsqueda a través de investigadores privados y consultores psíquicos, aprovechando cualquier posibilidad que pudiera proporcionar un cierre sobre el destino de su madre. Las bases de datos de ADN se revisaban periódicamente en busca de coincidencias que pudieran identificar los restos de Margaret si alguna vez fueran descubiertos. Las alertas de personas desaparecidas permanecieron activas en varios estados, aunque la esperanza disminuyó con cada año que pasaba. Los realizadores de documentales habían producido varios programas sobre el caso, cada uno de los cuales se centraba en distintos aspectos de la investigación y ofrecía diversas teorías sobre lo que le había sucedido a Margaret. La atención mantuvo el caso en la conciencia pública, pero no proporcionó nuevas pistas o ideas que los investigadores no hubieran considerado ya. A medida que se acercaba el 20º aniversario de la desaparición, las montañas humeantes mantuvieron su eterno silencio sobre los secretos enterrados en sus profundidades. Los árboles habían crecido sobre el sitio de excavación, los arroyos habían excavado nuevos canales a través del suelo que alguna vez había ocultado evidencia, y el ciclo natural de crecimiento y decadencia había continuado, indiferente a la tragedia humana. El destino de Margaret Whitmore seguía siendo desconocido y su desaparición se transformó en leyenda entre quienes recorrían los senderos de montaña. Algunos creían que había escapado de sus captores y que vivía bajo una nueva identidad, demasiado traumatizada para contactar a su familia. Otros sostuvieron que fue enterrada en algún lugar del vasto desierto, esperando que la tierra revelara su ubicación, como finalmente había revelado la tumba de su marido. Las montañas guardaron sus secretos, como siempre lo habían hecho y siempre lo harían, guardando la verdad en profundidades que la investigación humana no podía penetrar. El rostro de Margaret miraba desde los carteles de personas desaparecidas que ya pocas personas notaban, un recordatorio de que algunos misterios resisten solución sin importar cuán desesperadamente se busquen respuestas. Al final, las montañas humeantes se habían apoderado de Harold y Margaret Whitmore como si nunca hubieran existido, dejando atrás solo preguntas que sobrevivirían a todos los que recordaran sus nombres. La naturaleza que había proporcionado décadas de alegría y aventuras a la pareja se había convertido en última instancia en su tumba y monumento, hermoso y terrible, en su infinita capacidad para ocultar la verdad.